Bueno, seguimos acá en nuestro estudio conversando sobre el Papa Francisco, un papa que fue además muy peculiar para nosotros en América Latina y especialmente con Venezuela. Acá nos acompaña el diputado José Gregorio Correa y mi compañero acá Luis Betancourt, colega también de nuestra casa Globovisión. En esta oportunidad, para abordar un poco, para conversar, diputado, y por eso lo traemos acá a esta mesa, para hablar de Francisco y su vinculación con Venezuela, ¿no? Él además fue un papa que siempre estuvo muy preocupado por todo lo que ocurría no solamente en Venezuela sino en la región. Fuiste parte de las mesas de conversaciones del diálogo en 2016. Siempre instó a la oposición al gobierno a que conversaran, a que se entendieran, ¿no? Quisiera hacer ese paseo. Comencemos, como dirían en Cogedes, comencemos de atrás hacia adelante. El legado nos deja dos santos, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. O sea, eso es comenzando de atrás hacia adelante. O sea, todavía en su lecho de enfermo tiene la fuerza, la disposición para ordenar el decreto de canonización, y se lo dice a una persona vinculada con Venezuela, muy vinculada con Venezuela, que fue nuncio apostólico aquí, como es su eminencia el cardenal Parolín, secretario de Estado. Hay algunos que dicen, me tocó comentarlo aquí en un podcast en algún momento, que una estampita de José Gregorio la tenía en su cama. ¿Cuándo su hospitalización? Y su hospitalización. Y pareciera ser que él, que conocía tan de cerca el tema de José Gregorio Hernández, porque el tema de José Gregorio Hernández, él no lo conoció cuando llegó al Vaticano. Él ya lo conocía desde Buenos Aires. Hay una gran cantidad de venezolanos en Argentina. Hay una gran cantidad de argentinos que son creyentes de José Gregorio Hernández. Y la madre Carmen Rendiles luego, eso yo creo que es un gran legado que le deja a Venezuela. Deja un deseo de paz y de reconciliación. Me tocaba decirle esta mañana, o hace rato, a un periodista para una entrevista, que no hay motivo para que los venezolanos estemos enfrentados, peleados. No hay un motivo. O sea, la oposición no se quiere quedar con el Estado Yaracuy o con el Estado Aragua. No es un problema territorial como lo puede ser Rusia, que tiene con Ucrania. Nosotros no estamos en un tema religioso como lo puede ser lo que ocurre en la Franja de Gaza entre Israel y los palestinos, claro, que es un tema religioso más que territorial. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros no tenemos un problema como en el África, que hay guerras entre tribus. No, nosotros no tenemos ese problema. Pero es que ahora resulta ser que ese diálogo, que usted hacía referencia en el año 2016, era del gobierno con la oposición. Pero es que ahora tenemos un enfrentamiento entre los que somos los distintos factores de oposición. Y eso a su santidad le preocupaba, le preocupa al secretario de Estado, le preocupa a toda la iglesia. Es que no puede ser que quienes tenemos el mismo deseo, pero que pensamos distintos caminos, seamos capaces de insultarnos entre sí, pero sin entendernos con el gobierno. Eso es inaceptable. O sea, cualquiera de nosotros hoy puede entenderse con el gobierno, pero no nos podemos entender entre sí. Eso a su santidad le preocupaba. Los que tuvimos la oportunidad de conversar con él, sin foto, sin cámara, sin ningún... Eso le preocupaba y le tiene que preocupar a cualquiera. No tiene que ser a su santidad. Eso le tiene que preocupar a la conferencia episcopal, que es la máxima autoridad aquí. Le tiene que preocupar a la nunciatura, pero también le tiene que preocupar al párroco de la iglesia más pequeña en Venezuela, porque es un tema de que los venezolanos no podemos derramar una gota de sangre por pensar distinto, que era una gran frase de él. Nosotros tenemos una cosa que es la palabra y el diálogo. O no aprendemos a entendernos, no aprendemos a unirnos. Y yo siempre hice el exhorto que la iglesia nos tiene que sentar. Esto es un exhorto. No es que la iglesia se meta en política, es que a nosotros nos hace falta un guía, un conductor que nos sea capaz de sentarnos en una mesa. Los que queremos lo mismo, pero que creemos que los caminos son distintos. Eso no nos puede hacer enemigos. Y eso, su santidad, eso siempre le preocupó y fue una gran angustia para... Es que tuvo retos y limitaciones acá en nuestro país. Muchísimos. De estas Mira, tanto es así la vinculación con Venezuela, que hay un dato muy curioso que probablemente la historia y la memoria a veces nos falla. El secretario de Estado
Pietro Cardenal Parolin, que es la forma correcta de llamarlo, el nuncio apostólico aquí no era cardenal y su santidad lo hace cardenal estando aquí y lo nombra secretario de Estado. O sea, es el único caso, solo dos, pareciera que en los tiempos de Celestino, que alguien que no es cardenal es secretario de Estado. Bueno, esa era la importancia que le daba a Venezuela, o a Venezuela con el nombramiento, haciendo, porque a los cardenales es importante, los cardenales se hacen, no se nombran ni se designan, los cardenales se hacen. Y cuando hace cardenal al cardenal Parolin, es esa diferencia con Venezuela. Pero hay otro caso, que es que hoy, cuando vemos la noticia al amanecer, que nos despertamos los venezolanos con la triste y trágica noticia de la desaparición de su santidad Francisco, que ayer lo vimos muy deteriorado físicamente, pero fue capaz de dar la bendición Orbi de Orbi. Entonces, cuando usted ve al cardenal Parolin, ve a quien anuncia, pero además ve al cardenal Peña, al cardenal Parra, usted lo ve allí. Eso quiere decir que Venezuela tiene una importancia en el Vaticano. Y no solo el que vemos. Tenemos nuestros representantes. Es que tenemos una cantidad de sacerdotes que están en distintas posiciones. Tenemos una cantidad de seminaristas que están egresando. Tenemos seminaristas que no les voy a hacer mención, pero que han estado vinculados al mundo del periodismo, que hoy son unos sacerdotes con muchísimo futuro y con mucha preparación en cuanto a filosofía, que son doctores en derecho en filosofía. Y hay venezolanos en el Vaticano. Yo creo que nosotros atravesamos, y ojalá que el próximo cardenal que sea designado papa, le preste la atención necesaria a Venezuela para ver cómo hacemos de reconciliarnos. Este país no aguanta peleas entre nosotros. Ya basta con que tengamos sanciones, bloqueos, peleas con otros países, para que también entre nosotros no seamos capaces de entendernos. El Papa alcanzó, para ti, ¿qué logró el Papa en Venezuela? Justamente, sí, justo eso quería conversar, porque si bien el Papa, más allá de su liderazgo político, dejó una profunda huella en lo que es la escena política internacional, ¿no? Pietro Parolin, como bien lo mencionó, estuvo acá en representación de la Santa Sede en el 2016. ¿Cómo vivió usted ese proceso de diálogo? Y desde la óptica del Vaticano, ¿cómo se vivió ese proceso? Además que para muchos esa mediación no fue fructífera, para otros sí. Hubo sí no algunos alcances. Todo intento siempre será útil. Claro. Más pierde la liebre que quien no le tira. O sea, no puede, usted puede pecar por el error, pero no por la omisión. Pero además creo que se nos olvida un personaje ya fallecido, que en paz descanse, Dios le tenga en su gloria, que es el nuncio Aldo Giordano. Aldo Giordano, que fue su sucesor, fue un nuncio apostólico muy útil, de muchísimo diálogo, tuvo muchísimo entendimiento, aguas abajo, sin prensa, sin fotografía, reuniéndose con distintos factores buscando un tema de paz. Lo logró, creo que lo intentó, y eso ya me basta, porque que alguien lo intente, a que se logre, depende de las partes, pero él le puso todo el esfuerzo, y Dios se lo llevó en pleno COVID, estando de nuncio apostólico en Bruselas. Falleció, y el tiempo que estuvo encargado el secretario de la nunciatura también ha hecho esfuerzos. Hoy tenemos un nuevo nuncio español, que yo creo que tiene un gran trabajo y tiene un gran mérito, porque tendrá, sin inmiscuirse en el tema político, no político, sino partidista, pero yo creo que sí tiene que verse con el tema político, porque Venezuela es imposible apartarla de la política. Podemos apartar el tema partidista, pero todos hacemos algo de política, porque hay una política que tenemos que hacer de reconciliación y de entendimiento. Y mi llamado es a eso, que ojalá que esta desaparición física, pero no espiritual, de su santidad Francisco, nos acompañe en esto. Que haber hecho 2 santos, o sea, imagínate que esto es de regocijo para todos los venezolanos, que en octubre, imaginémoslo, soñémoslo para que se dé, que en octubre 2 pendones en el Vaticano se desenrollen y aparezcan la imagen de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendile.
esto tiene que ser de una absoluta emoción. Yo me llamo José Gregorio por José Gregorio Hernández. O sea, yo soy un ferviente devoto de José Gregorio. Mi hijo se llama José Gregorio. O sea, yo tengo muchísimos motivos para el tema de José Gregorio y una emoción y una alegría para quien fue la madre Carmen Rendiles, que es alguien más cercano que se conoce para estas generaciones, y que las monjas, todas las religiosas en Venezuela y en parte de América, están de un feliz porque una de ellas hoy es santa. Sin lugar a dudas, también eso que menciona, cómo tenía el Papa Francisco presente a Venezuela y cómo lo tenía siempre presente, justamente que en medio de esa convalecencia tiene presente al doctor José Gregorio Hernández, firma el decreto de canonización y unas semanas después también pues nos regala esa alegría de firmar el decreto de canonización de la madre Carmen Rendiles, y creo que se traduce en esa cercanía que expresaba el sumo pontífice con el pueblo venezolano y en esa preocupación pues también que expresaba por toda la situación y siempre intentando... Él sabía que se había demorado Exacto. ambos. Él sabía que el retardo que había ocurrido en José Gregorio Hernández era una deuda que tenía la iglesia con nosotros, porque con nosotros los venezolanos, porque para nosotros José Gregorio ya era santo en todos nuestros altares. No hay una casa católica donde no hubiese una estampita, una imagen de José Gregorio Hernández de toda la vida, y luego de la madre Carmen Rendiles. Pero en el caso de José Gregorio, para nosotros ya era el santo. Ahora lo encontraremos en los altares. Pero José Gregorio, de hecho, el cardenal Porras y el cardenal Padrón, en sus distintas iglesias, porque a los cardenales les asignan unas parroquias, ya tenían una imagen de José Gregorio Hernández antes de ser santo, ya cuando había sido beato, ya tenían esa imagen. Porque los venezolanos sentíamos a José Gregorio Hernández como nuestro santo. Y esto tiene que ser una emoción que en pleno lecho de enfermo, lo único que hace de todas las decisiones es justamente hacer una llamada al párroco en la Franja de Gaza, Sí, cierto. y luego lo de José Gregorio, o al revés, primero fue lo de José Gregorio, fue la llamada en pleno lecho de enfermo. O sea, yo creo que eso tiene... lo que hizo ayer, su última entrevista como jefe de Estado allí, de recibir al vicepresidente Báez, que se había convertido a la religión católica, eso tiene también significado. Era una persona que se preocupó por la paz del mundo, que deja un legado, que es una cosa que nos cambió. Algunos nos golpeó al momento lo que era la ortodoxia de la iglesia, o sea, cambiar el zapato rojo por el zapato marrón. Cualquiera diría eso es cosa de cualquier cosa. No es cosa de cualquier cosa, es una cosa muy importante. El pectoral, no el pectoral dorado, sino el pectoral plateado. Luego, no vivir sino en las habitaciones del Vaticano atrás en Santa Marta. Unas señales que hoy el funeral será un funeral modesto, que además no va a ser enterrado en el propio Vaticano, abajo en las criptas abajo, donde está Juan Pablo II, donde está Benedicto, sino será como a 16 kilómetros del Vaticano, donde está la Virgen, la iglesia de la Virgen María, o sea, por su condición de mariano. O sea, son cambios que le deja hoy a la iglesia, ¿no? Así es. Sí. Justamente temprano leía un escrito que realizaba un periodista donde decía que muchas veces criticaron al Papa Francisco por esa humildad y esa cercanía que mostraba, sin darse cuenta que quizás esa era la encarnación misma del Evangelio, y a través precisamente de esa encarnación, Oye, qué buen concepto. Francisco también se preocupó por distintas situaciones que aquejaban al mundo, la crisis migratoria, la crisis climática y distintos aspectos, pues no solo en Venezuela, sino también a nivel mundial. ¿Cuál fue esa incidencia? Creo que el aprendizaje es importante. Yo creo que aprendió de Juan Pablo y aprendió de Benedicto. Creo que aprendió de los dos. Juan Pablo, que fue un peregrino de la paz, que le dio la vuelta al mundo, que fue capaz de lograr que se derrumbara el muro de Berlín, y él era obispo en Buenos Aires, que es quien lo hace cardenal a él. O sea, el tener la cercanía con Benedicto. Dicen que cuando se eligió a Benedicto, pudo haber sido él. Dicen los que saben, porque eso no pasa a ser un comentario, porque esa votación es absolutamente secreta y ojalá que siga siendo así. Pero se preocupó por este tema de la paz, pero fue más allá. El tema del Evangelio, el tema de los concilios, el tema
el tema de la inclusión social dentro de la iglesia. El tema Muchas de veces criticada por hoy, mucha gente. el Vaticano es administrado por una dama. O sea, eso es un cambio en la iglesia, eso es un cisma, pero eso es una adecuación a una realidad. Hoy la mujer en el mundo es fundamental en las aulas de clase, es fundamental en la medicina, en el periodismo, en el derecho. Yo soy profesor de Derecho y de Comunicación Social de las dos carreras y te puedo decir que mi relación en ambas facultades es de 7-3. 7 damas por cada 3 caballeros. O sea, es una cosa de mucha significación y de mucha importancia. Bueno, eso hizo con el Vaticano, haber atacado o enfrentado el tema de los hechos irregulares con algunas cosas dentro del Vaticano que le habían impactado en la cara a Benedicto, que era un gran hombre, que fue un gran papa, que era un gran cerebro, que era ese intelectual mal apreciado por sus rasgos muy duros, pero yo creo que fue un gran papa y que tuvo la valentía de decir hasta aquí llego porque no puedo más. Eso tiene que reconocerse, eso tiene que reconocerse y hacerle valor. Y son enseñanzas de Juan Pablo II, porque sencillamente para la iglesia, cuando la analicemos, tenemos unos papas íconos, por lo menos para mí: Inocencio I, Gregorio XIII y Juan Pablo II. Yo creo que son 3 papas que han hecho historia. Y para los venezolanos, además, pero ya para el público que hoy nos vea de tercera edad avanzadísima, ya de cuarta edad, Juan XXIII, el Papa bueno. Juan XXIII era esa foto que teníamos todas las abuelas de los que estamos aquí en este estudio. Todas nuestras abuelas en su casa tenían una foto de Juan XXIII, el Papa bueno. Era aquel Papa que teníamos en los años de 60 al 70. Bueno, que no lo vivimos quizás no todos. El legado que escogió, que encontró Francisco, yo creo que lo encontró en Juan Pablo II. Y tiene un gran reto. Quien sea, que es muy pronto para hablar de eso y sería muy respetuoso, lo decía, quien suceda a su santidad Francisco, tiene un gran reto, porque siempre va a ser comparado con Juan Pablo, con Benedicto y con Francisco, porque es una sociedad moderna de comunicación. Cuando Juan Pablo no habían estos medios de comunicación. Usted se enteraba por el periódico al día siguiente de lo que había pasado. Y hay muchos temas ahorita sobre la mesa. Hoy es tiempo y se va a encontrar, o sea, tiempos difíciles. el nuevo Papa se va a encontrar problemas en el Medio Oriente, problemas en Rusia, no problemas en Venezuela, porque esto yo me resisto a que se le llame problema. Esto es sencillamente falta de entendimiento. Pero se va a encontrar un tema de guerrilla en Colombia, se va a encontrar un tema migratorio con un irresponsable como es el señor Trump con la migración, que la persigue, un señor hijo de migrante. Se va a encontrar con que un secretario de Estado, hijo de inmigrantes perseguidos en Cuba, persigue ahora migrantes. O sea, se va a encontrar con un tema de lo que es la Unión Europea. O sea, adecuarse a esa nueva realidad de la Unión Europea, que ese pedacito de terreno, como lo es el Vaticano, que está dentro de Europa, no es parte de la misma, pero es territorialmente y realmente es, porque no es un territorio aislado de las realidades, es un territorio con autonomía propia, pero que está dentro de lo que podría llamarse Italia y es parte de la Unión Europea. Se va a encontrar con una cantidad de retos y lo más grave, te insisto, siempre va a ser la comparación. Cada vez que el nuevo Papa haga algo, dirán así lo hubiera hecho o así no lo hubiera hecho. Siempre va a tener en la sombra de la comparación. Diputado Correa, hace un momento mencionaba algo que quisiera rescatar y que me parece sumamente importante, y es que el Papa Francisco siguió las huellas, bien lo mencionó, del Papa Juan Pablo II, un Papa recordado y admirado por todos, y justamente este año 2025 el Papa Francisco lo declaró como el año del jubileo. Quisiera también pues rescatar lo que acaba de mencionar sobre esos retos que deberá asumir quien sea ya pues el próximo Papa, el próximo jefe de Estado de la Santa Sede, del Vaticano. Bueno, quería hacer también una pausa porque antes de esta conversación teníamos acá en nuestro estudio al rector de la UCAP,
teníamos también al padre Néstor Briceño, y ellos decían que el próximo papa, o consideración de ellos, pues tenía que ser muy político, tenía que ser un papa también muy político. Adecuado a unas realidades. Adecuado a unas realidades. Quizás un Juan 24. Recuerden ese nombre, quizás un Juan 24. Un Juan 24 que esté adecuado a los nuevos tiempos, que entienda que hay medios de comunicación, que entienda que hay redes, que cada conducta que asuma se va a conocer en el instante, en tiempo real, en cualquier parte del mundo, cosa que no le ocurrió a muchos de sus antecesores. Que la comunicación y la modernidad, la comunicación va a ser base para eso, que va a tener que entenderse, y ya hay un camino adelantado que pocos hablan, y te garantizo que será la primera vez que se habla, que es la relación Vaticano-China. Wow. Esa relación están dando, eso están dando hoy está caminando aguas abajo, y eso es importante. Un país está caminando porque Papa Francisco abonó un camino, abonó o por los un hechos que camino. están... Abonó un camino y designó distintos sacerdotes para que trabajaran el tema. Tú tienes que trabajar el tema de las iglesias del Medio Oriente, que ya hay, o que lo lleva ahorita. Sí, de hecho, el diálogo interreligioso fue uno de esos grandes aportes que hizo Ser el un papa Francisco. ecuménico. Correcto, fue uno de los grandes aportes en ese diálogo interreligioso sumamente importante. Ese diálogo interreligioso lo puede hacer solo quien crea que puede ser ecuménico. Exacto. Que usted puede ser hebreo, que usted puede ser musulmán, que usted puede ser budista, que usted puede ser de otra religión, pero Dios es uno solo. Tiene distintos nombres, pero Dios es uno solo, y nosotros no podemos dejar de entender que cuando Dios es uno solo, podemos llamarlo del nombre que queramos. Que nosotros hay algunas cosas en el Vaticano que seguro saldrán de buena, de lo que es la historia, desde Jesucristo hasta ahora, en unos archivos que están allí, pero la conversación, el diálogo que tendrá que hacer, y eso que no lo escuché, pero qué bueno que los sacerdotes que estuvieron aquí y hayan hecho énfasis, tiene que ser algo que entienda que hoy la religión tiene que estar acompañada de la política, no de la vida partidista, pero que la política y la iglesia tienen que ir de la mano, no como vida partidista, sino como vida de Estado, porque tanto la iglesia como la política forman parte del Estado y construyen el Estado. No podemos tenerle miedo a que puedan convivir, porque al fin y al cabo la mayoría somos religiosos de creencia, pero también somos políticos, no los que ejercemos vida partidista, que es mi caso. Ustedes son unos políticos, ustedes son unos políticos comunicadores. El televidente siente que la política le toca la puerta a su casa sin que él le permita. Hay muchos que le llegan a su casa a la política sin que le traspasan la puerta sin que la abra. Bueno, eso tienen que verlo. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos más atractiva la misa, que la concurrencia dominical, esa que hacíamos mayoritariamente cuando estábamos pequeños, tiene que ser que un niño sienta que hace la primera comunión a gusto y no obligado por el colegio. Hacia allá tenemos que ir. Hoy se hace, yo la hice con gusto, la hice con gusto, la hice en la iglesia de Santa Teresa, recuerdo, pero tiene que ser una cosa donde todos tengamos una iglesia amigable, una iglesia acorde, y yo creo que Francisco dejó abonado todo el terreno, y ojalá que el Juan 24 que venga sea de esa misma línea. Y la parte que bueno, si se puede decir, de las últimas conversaciones de Estados Unidos, que estuvo hablando con el Papa. Sí, claro, eso último que hizo con el vicepresidente Vance, que te decía su última conferencia de audiencia de Estado. Que fue con Estados Unidos. Sí. Y que ayer haya hecho esa bendición y se haya despedido con una bendición, y que 6 horas después, 8 horas después fallece. Eso significa que es una señal de Dios, y yo siempre digo que Dios habla. Así es, Dios siempre busca las maneras, y eso que mencionaba hace rato tiene muchísima razón, porque el Papa Francisco durante sus 13 años de pontificado siempre lo decía, que debíamos ser iglesia en salida, iglesia peregrina, que no se adapta a, digamos, a las personas, sino que las personas puedan asumir ese encuentro con Dios y poder, digamos, encarnar esas distintas realidades que el mundo va avanzando con ellas, ¿no? La iglesia
es permanente. Es Los así. hombres somos temporales. Temporales, correctamente, correcto. La iglesia es permanente, la iglesia tiene 2025 años. La mía, la La de nuestra. Cristo. La nuestra tiene Es así. 2025 años. Y en 2025 años ha pasado una gran cantidad de seres humanos con distintas formas de llevar la iglesia. Unas bien, unas mal, unas mejor, unas peor. ¿Por qué? Porque ha sido llevada por seres humanos, pero la iglesia sigue edificada. El templo que nos dejó Jesús, el templo que dejó Cristo, el templo que nos dejó, ese sigue de pie. Y muchas veces los que hemos fallado, o en la totalidad de las veces los que hemos fallado, han sido los seres humanos y no la fe ni la religión. Es así. Sí, diputado, yo quería traer otra vez el tema de las mediaciones en Venezuela. Y usted puede compartir, puede revelar algunas conversaciones, algo que de lo que usted sí pueda compartir. Sé que, mira, no es revelar, sino es algo muy público. La preocupación de su santidad, de quien era nuncio apostólico aquí, de todos los nuncios que han estado, era la preocupación de que pudiéramos tener un país de paz, un país de reconciliación, un país de entendimiento, que no lo hemos logrado por sencillamente mezquindades o porque justamente alguno de los líderes no lo ha querido. Y a veces muchos de las cabezas de los grupos, de uno y otro, hacen todo lo posible para que no nos entendamos, porque de eso viven y de eso se oxigenan. Cuando un grupo enfrentado al otro prefiere que no haya diálogo, siente que con eso se oxigena y eso se fortalece, y que si hay diálogo lo debilita. Pues yo no creo que eso lo debilita, porque todo lo que ayude a los venezolanos tiene que ser para la paz, el entendimiento, la reconciliación, para el encuentro. Al Papa también, bueno, algunos detractores, por decirlo así, pues cuestionaban un poco que el Papa no tuviera una Actitud frontal. sí, una actitud frontal frente al gobierno venezolano, pero sin embargo pudimos ver que recibió a líderes de oposición en el Vaticano, Enrique Capriles, por ejemplo, Yo tuve la oportunidad de conversar con él 6 veces. y otros Con líderes, Benedicto y tuve la otros líderes oportunidad políticos. Sí. 2 veces, y con Juan Pablo tuve una oportunidad el 16 de septiembre del año 98. Es una de las pocas fechas que me acuerdo en la vida de algo. El 16 de septiembre del año 1998, la sensación de haber conocido a Juan Pablo todavía no se me quita. La recuerdo como cuando el momento en que me senté aquí hoy. Es una cosa que no se quita para toda la vida. Y que ellos, a lo largo de la historia, a lo largo de esta historia de unos 30 años para acá, hayan hecho esfuerzos para que Venezuela marche en paz, no ha sido por falta de ellos, sino tenga la seguridad que ha sido por falta de nosotros, que no nos hemos querido poner de acuerdo. Porque, le insisto, hay sectores que prefieren que vivamos en Venezuela enfrentados porque eso los fortalece y esos creen que con eso les va a ir bien. Venezuela le irá bien el día que los venezolanos entendamos que Venezuela es una sola, que esto, ya nadie aquí de los que vive tiene caucho de repuesto de país. Yo tengo en mi carro un caucho de repuesto, pero yo no tengo un país de repuesto. Esa fue una limitación para el Papa Francisco. Total, la falta de voluntad de nosotros mismos. Ay, ahora que menciona esa falta de voluntad y que no fue de parte de ellos, ¿considera usted que ya quien asuma como nuevo Papa de la Santa Sede de la Iglesia para dirigir la Iglesia Católica pueda sentar Lo más seguro es que se le haga más fácil. una nueva mesa de diálogo entre el partido de gobierno y Ojalá los que partidos quien de sea oposición? nos conozca, ojalá que quien sea nos entienda, ojalá que quien sea quien suceda a Francisco, que es muy pronto para hablar de eso, porque es poco elegante, pero que ojalá en oración, quien sea quien sea quien sea, tenga la atención y la disposición a ver a Venezuela con el cariño de una cosa tan fácil como es sentarnos a conversar. Es decir, si existiría esa posibilidad de que la Santa Sede vuelva a sentarse en una mesa como mediador. Dios quiera, experiencia hay en eso, y ojalá que quien esté al frente del... Como usted dice, del más Vaticano. fácil hoy, porque en ese momento, Exacto. aquellos años, 2016 fue un año bastante convulso para el país, 2017, 2018. Hoy transitamos otro camino, Ujú. y ese camino puede ser de entendimiento, y ojalá que quien lo liderice desde la Santa Sede conozca muy bien a Venezuela y lo pueda hacer con la ayuda de todos, porque eso no va a ser una tarea de uno solo, eso tiene que ser una gran tarea de un equipo que pueda tener la disposición en Roma, en Montalbán, donde está la conferencia episcopal, y en cada una de las iglesias y en cada uno de los corazones de las personas que sean capaces de sentarse en una mesa para entender que un diálogo de paz
Mira, se pudieron entender israelitas y palestinos alguna vez. Se pudo entender cuando se cayó el muro de Berlín, las dos Alemanias que están enfrentadas. No nos vamos a poder entender nosotros. El Papa en algún momento, no sé, en conversación con usted a puerta cerrada, en un saludo, se pudo comentar entre ustedes que dijeran, oye, qué difícil Sí. es que ustedes se entiendan en Venezuela, por Siempre, ejemplo. siempre. Es una... Pero te lo dice el cuerpo diplomático, no te lo dice solamente, nos lo decía su santidad. Te lo dicen los embajadores en Venezuela. O sea, embajadores que te dicen un país tan hermoso, con un clima tan... con una, pero que nosotros no seamos capaces de entendernos. Y no solamente fue Venezuela, o sea, el Papa visitó Brasil, sino hubo una preocupación en nuestra región. ¿Había alguna agenda prevista que usted sepa con el Vaticano antes del fallecimiento de ¿De venir a Francisco? Venezuela? No, quizás No. no tan pronto, porque hay una norma no escrita que su santidad nunca visita. O de representantes acá, ir allá. ¿Había alguna agenda de No parecía conversación previa? previsto, no parecía previsto, pero era necesaria. No parecía prevista, era necesaria. Y otra cosa, su santidad en año electoral, no solo Francisco, Ujú. Benedicto, Juan Pablo I, que fue muy corto, Pablo VI, Juan XXIII, y seguimos para atrás. En año electoral, muchas veces tratan de no tener la participación política para que no se entienda que una foto con ellos, una cosa con ellos, sencillamente es una muestra de preferencia. Claro, en el caso nuestro que acabamos de salir de Es una y vamos a nosotros- otra. otro año nosotros electoral, acá. correcto. Tenemos elecciones cada 24 horas, entonces no hay problema con eso. Claro, diputado. Bueno, también hay que hablar un poquito de lo que significó el liderazgo de él, ¿no? Porque además era muy particular. Dio frases tremendísimas. Abordó, sí, abordó. argentino. Ujú. Latino, argentino, al frente de la iglesia. Es la primera vez que un americano Jesuita. jesuita Jesuita, además. asumía esa gran responsabilidad cuando parecía que ya más no, porque veníamos de 8 años de un alemán, veníamos de 24 de un polaco. O sea, por eso es que yo creo que los italianos están en la cola, Ujú. como diciendo, bueno, Claro. y son oídos, y yo para cuándo. Claro. Yo creo que el sospecho que la iglesia italiana está en esa cola, en esa espera, y que haya sido Francisco un papa latinoamericano, o un papa americano, o un obispo americano que haya sido elegido papa, eso tiene una gran significación. Le dio una vida. Fue capaz de enfrentarse en tiempo al gobierno de turno de su país natal, Ujú. a los señores Kirchner, porque entendió que ese no era el camino. O sea, tuvo la valentía de enfrentarse, de hacer la inclusión social, que para muchos era de difícil comprensión. Algunas veces le dijeron comunista, o le dijeron Ujú. fascista, o le dijeron de alguna cosa, y yo creo que es lo más alejado de eso, sencillamente. Era social y no socialista, sino una persona social que creía en la inclusión social, que creía que todos podían tener derecho al acceso por igual, y en eso se preocupó. Por eso la iglesia lo va a recordar como algo distinto. Yo creo que para bien, pero sencillamente va a ser alguien recordado en la historia, porque estos 13 años de pontificado queda una marca a nivel mundial. Ujú. A nivel mundial, no. Hoy la muerte en tiempo real de su santidad llegó a todas las casas de cada uno, Católicos y no católicos y no católicos. Fue una información ecuménica, manteniendo Correcto. todas las religiones, y hoy todas las religiones le reconocen el respeto, porque fue capaz de reunirse en sus viajes hasta con tribus africanas Ujú. muy alejadas de cualquier religión conocida, y tuvo la valentía de hacerlo. Fue a países donde le recomendaron que no fuera, porque su seguridad corría peligro, y sencillamente prefirió que la evangelización y el pastoreo de sus ovejas no le podían impedir por su seguridad. Su delicado estado de salud no le impidió viajar.
una persona que tenía un solo pulmón, una persona que tenía esa insuficiencia, fue capaz de ir a los sitios más apartados del mundo, quizás homologándose un poco con Juan Pablo II. Diputado Correa, sin lugar a dudas, pues ese fragmento que acaba de exponer refleja un poco de lo que fueron esos 13 años de pontificado del Papa Francisco, y pues quisiera compartir justamente parte de un escrito que les mencioné hace rato del Evangelio encarnado que fue Francisco, que sin lugar a dudas también refleja parte de lo que fue ese transitar en su pontificado, ¿no? Y dice: te juzgué, desde mi rabia y desde mis heridas y desde mis propias batallas. Pero ahora, Francisco, quizá te comprendo. Tu mirada iba más allá de mis filtros ideológicos. Tu opción por los pobres no era un eslogan, era evangelio encarnado. Tu silencio no era complicidad, era oración. Tu cercanía con los que piensan distinto no era debilidad, era puro corazón de pastor. Entendí, aunque quizá tarde, que estabas viviendo esas verdades que pocos se atreven a encarnar. Que la realidad es más importante que la idea. Que el tiempo es superior al espacio y que la unidad prevalece sobre el conflicto. No querías ganar debates, querías ganar corazones. No buscabas protagonismo, querías mostrar al Dios de la misericordia. Hoy que ya no estás, solo nace decir gracias. Gracias por haber sido padre cuando muchos esperaban un jefe. Gracias por no tener miedo al rechazo ni a la incomprensión. Gracias por recordarnos que la iglesia no es un club de perfectos, sino un hogar para todos. Y creo que en eso se basó el trabajo de Francisco. ¿Y de quién era el escrito? Anónimo. Pero una belleza. Creo que en eso se basó el trabajo de Francisco. Resume mucho lo que él fue. Y qué bueno que fue un papa que quiso, de verdad quiso mucho a Venezuela. Sin A mí lugar me a dudas. parece que quiso mucho a Ahora que Venezuela. mencionas a Venezuela, en el año 2018, en la Jornada Mundial de las Vocaciones, redactó un texto bellísimo en el que tuvo como protagonista nada más y nada menos que a José Gregorio Hernández. Y mencionaba que José Gregorio Hernández, nuestro santo ya, José Gregorio Hernández, era un perfecto reflejo de lo que es el llamado de Dios. Mucho llamado al entendimiento, mucho llamado al diálogo, no solamente en Venezuela, sino bueno, en los países que están en conflicto, preocupado por lo que sucedía en el mundo. Habrán escritos, y dicen los que saben del asunto, que hay escritos que él deja para que sean leídos después de su fallecimiento. Yo sí creo, seguramente. Probablemente. Veremos algún otro libro del Papa Francisco por allí con algunas vivencias, historias y frases. Y una frase, bueno, que a mí particularmente como joven me tocó mucho en algún momento que lo llegó a referir, fue: jóvenes, hagan lío. No invitándonos al desorden, sino invitándonos a ser iglesia viva e iglesia en salida, ¿no? Así es. Le faltó... ¿Qué te quedó pendiente de decirle al Papa Francisco? Y no te dio tiempo en algún viaje al Vaticano y dijiste: oye, no lo pude ver, no me dieron esos minutos para reunirme con el Papa. Sí, siempre los minutos eran reducidos. Claro. Yo creo que le hubiera dicho a Francisco que, claro, no era quien para decirle, pero ahora me pusiste a pensar. Le hubiera dicho que debió haber sido más activo con nosotros, debió haber sido más enérgico con nosotros, debió haber sido más fuerte con nosotros y no tan pastor. También tuvo que haber ejercido, porque aquello que, hablando del Evangelio, así como puso Jesús en la mejilla y fue tan calmado, fue tan paciente, se dejó agredir, se dejó insultar, también tuvo la fuerza para sacar a los fariseos del templo. Y yo creo que le faltó algo de energía, pero ¿quién es uno para decirle que le faltó a su santidad? Pero creo que le hubiese pedido mayor energía, mayor fuerza, para que nosotros nos pudiésemos haber entendido y nos hubiésemos ahorrado sangre e insultos. Ya el Papa Francisco ya no está con nosotros, nos ha pedido orar por él. Dijo: oren por mí, esa es una frase. Oren por mí, pidió el Papa. Ojalá que el próximo Papa no olvide Venezuela. Venezuela está en su agenda, como lo debe estar pues también el Medio Oriente, como lo debe estar nuestra región. Hay muchos temas ahorita que atender en el mundo y que nos afecta muchísimo a nosotros, muchísimo. A La nuestro geopolítica hoy nos las ha puesto de manifiesto sin nosotros buscarlo. Nos han puesto en un escenario geopolítico
Yo creo que le preocupaba el tema de la migración. Ujú. No podemos terminar sin saber Lo estamos viviendo. que le dolía que nosotros tengamos unos venezolanos recluidos, con Ujú. culpa o sin culpa, recluidos en un almacén, en un depósito en El Salvador, sin un debido proceso. Eso yo creo que a su santidad le inquietaba y lo hizo saber. Y que nosotros tenemos que abogar en oración, en caridad, porque esos venezolanos, si cometieron un delito, que sean juzgados, pero si no, que sean regresados a su país. Bueno, yo creo que... También me uno a lo que mencionó Tiene hace unos minutos, a esa oración por el descanso eterno del Papa Francisco. Dios les sabrá dar su recompensa. descanso eterno. Y su agradecimiento, porque También. además Y brillará. hizo mucho por Venezuela. Y brillará también para él la luz mucho, perpetua. Sí, Amén. mucho agradecimiento al Papa Francisco. Y repito, que el nuevo Papa pues no olvide Que dirija su mirada hacia nuestro hacia país. Venezuela también. Y bueno, ¿Quién quita que la tiene puesta desde hace tiempo? Es probable. Quizás es muy pronto para hablar. muy pronto hablar para... de eso, pero Pronto e es innecesario, probable. Pero seguro que quienes estén allí, sea Ujú. quien sea, del continente que sea, de la nacionalidad que sea, ten la seguridad Que va a dirigir su que nuestro mirada. pedimento es: ayúdenos a entendernos, que eso es lo único que nos hace falta, porque motivos no tenemos para estar peleados, Mm. pero sí necesitamos un factor que nos pueda unir, que pueda pegar esos cables que hemos estado echando chispa durante Claro. años. Y que bueno, que en esa agenda esté nuestra región, no solamente Venezuela, Sí. sino que esté América Latina también Tan convulso. en esa agenda del Vaticano. De la boca de ustedes a los oídos de Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, Siempre un gracias. gusto. Gracias a usted porque siempre lo traemos acá, porque usted siempre ha tenido una cercanía con la iglesia, una cercanía, su vínculo con el Vaticano, y que gracias por acompañarnos y Siempre es un conversar gusto, un siempre es un poquito. gusto, un tema doloroso, pero siempre es un gusto. Esto no termina aquí. No, No, Creo señor. que el consistorio está convocado para mayo. Sí. Conclave Sí, para- señor. para la elección de por las mayo. fechas da para eso. Sí, señor. Bueno, hasta la próxima.